Muy buenas noches, queridos amigos de Felicitas. Buenas noches a todos los que nos van a acompañar ahora aquí en esta transmisión de otro episodio de nuestro programa querido Entre Amigos. Y bueno, tengo que decir que ahora, esta noche, el nombre hace justicia al invitado porque realmente, Alfredo, creo que ya nos conocemos hace muchísimos años, ¿cierto? Así es, Pablo. Creo que desde el 93, será 1993 por ahí. Sí, podemos hablar de 30 años fácilmente. ¿Ah? Sí, yo tenía pelo, era más flaquito. Yo me mantengo, todavía Ah, mantengo bueno, mi pelo. ya, yo no, La yo no, barba yo. está blanca, pero el pelo lo mantengo. Está bien, bueno, nada más, bueno, recibirle a todos los que ya están acompañándonos. Les pido, los que quieran y los que están aquí, que pueden compartir el link ahorita en vivo, compartirle a sus amigos para que también se sumen a la transmisión. De todas maneras, esto va a estar grabado. Y les invito a los que quieran que pueden escribir sus preguntas en el chat del Facebook. ¿Ya? Yo estoy aquí atento a las preguntas, así que las preguntas que quieran, yo las voy a ir haciendo a nuestro invitado. Bueno, estamos aquí, ya todos saben por lo que hemos publicado, que es hablar de qué se entiende en la cultura actual sobre la felicidad, ¿no? Simplemente les comento que Alfredo García Quesada es doctor en filosofía, es el director de investigación científica de la UPC. Y bueno, y ya, Alfredo, te dejo la pelota para que tú mismo te presentes, tus hijos, no sé, nos cuentes un poquito de ti, así, para saber quién tenemos aquí en Felicitas. Bienvenido, Alfredo, a Entre Amigos. Gracias a ti, Pablo, y felicitaciones por el proyecto, que sé que está siendo visto y acogido por muchísima gente. Así que nada, y felicitaciones por este proyecto. Y bueno, creo que has dicho lo fundamental, lo que estoy haciendo ahora. Tengo tres hijos, he estado casado 31 años y bueno, cuando me invitaste a hablar sobre este tema de la idea de la felicidad en la cultura actual, pues te dije, mira, inmediatamente sí, porque en primer lugar, la cultura es una cuestión que me ha fascinado desde antes de que te conociera a ti, o sea, hace 40 y tantos años. Quizás antes del vientre Y materno, Alfredo. no sé, pero por lo menos desde que soy consciente, hace unos 40 años más o menos, vengo trabajando el tema. Bueno, Ajá, estudié filosofía ya, y me orienté a esta cuestión de la cultura, ya, buscando unir dos ramas de reflexión en la filosofía que son, por un lado, la filosofía de la cultura, pero por otro lado, la ética, ¿no? ya. Justamente una de mis inquietudes es que la ética es mal entendida, está mucho más ligada a la cultura de lo que se cree, pero hoy la ética se ha confundido con el mero cumplimiento de normas y eso es Ujú, algo pues antipático. ujú, Por eso es que creo que hay tanta corrupción ujú, también, por una mala comprensión de lo que la ética es. ajá. Y bueno, durante décadas he tenido lecciones, clases de ética, mis trabajos de investigación, mi tesis de maestría, doctorado, estuvieron todas enfocados en la cuestión de la ética y la cultura, que hay varios autores que he trabajado, en fin. Así que dije, bueno, vamos a hablar de la idea de la felicidad en la cultura actual. Bien, a ver, no voy a entrar en Bueno, academicismos, en cuestiones, digamos, técnicas, en palabras complicadas, pues esto, como tú lo has subrayado, es una conversación entre amigos, ¿no? exactamente. Yo no sé si tú te acuerdas, Alfredo, pero tú me has dado clase de ética. Creo que con Max Scheller, creo, si no me equivoco, Eso fue en la facultad, en la ¿no es cierto? facultad allá por el año 90 y... No, No, yo ya había regresado de Brasil. 2000, puede ser 2002, 2003, 2004. Claro, claro. Yo regresé de Brasil después de 13 años, en que, bueno, allá nacieron mis tres hijos y varios Ajá. aquí me imagino los conocen. Regresamos en el 2002 y en el 2004 me pidieron que diese justamente unos seminarios sobre ética y hicimos incluso un seminario específico sobre Max
Scheller, Fácil, ¿no? fácil que yo estuve ahí en ese, sí. Ahí Sí, estuviste, sí, sí. sí, mira, ve. Sí, sí. O sea, que me has tenido que aguantar además como profesor. ¿Ah? Ay, 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 bueno. Está bien. Bueno, Alfredo, esto yo te cuento que el tiempo se pasa rapidísimo, así que vamos, como se dice aquí en buen peruano, al grano, ¿no? Entonces, creo que la primera pregunta que me parece que es más o menos obvia, y creo que podemos empezar por ahí porque, digamos, ponemos un marco a nuestro diálogo, es justamente qué es lo que hoy en día tú ves en tu experiencia de enseñanza, tu experiencia ahí conversando, todo lo que has estudiado, lo que conversando en las clases con los chicos, etcétera, qué es lo que hoy en día se suele entender como felicidad, ¿no? En la cultura actual. Bien, a ver, me vas a permitir que me extienda tal vez un poquito porque la Dale, primera pregunta se refiere al título, ¿no? de este encuentro. adelante, Alfredo. Así que tal vez tenga que extenderme un poquito para luego ya ir más rápidamente a conversar sobre las otras preguntas que puedas tener. Mira, lo primero que creo que es importante, que he visto continuamente en los últimos años o décadas, es que el concepto de felicidad se entiende como un estado de satisfacción interior, Yeah. ¿no? Entonces todos buscan ser felices en el sentido de sentirse bien, ¿ok? Y resulta, bueno, y a partir de ahí se comienza a traducir ciertas nociones de felicidad de grandes pensadores o tendencias de la cultura, haciéndolas equivalentes con esta noción de felicidad como un estado subjetivo, digamos, particular, personal, de satisfacción, ¿de acuerdo? Ujú. Y por irnos a los griegos al comienzo, ¿no? Aquellos que comenzaron a pensar en este tema, ellos, para hablar de felicidad, usaban la palabra, una palabra rarísima, eudaimonía, Ajá. ¿bien? Que no voy a entrar aquí en tecnicismo de lo que significa, pero podemos traducir simplemente como vida buena, Ok. ¿bien? Y durante siglos se entendió la vida buena como el horizonte, como la meta que todo ser humano debía de buscar. Pero llegó un momento en que se perdió la noción de lo bueno, del bien, ¿no? Y se pasó entonces a entender esta felicidad o la vida buena como un estado de satisfacción interior. Ok. Y este es un problema, a mi modo de ver. Y lo pongo con un ejemplo, ¿no? Todos tenemos hambre, ¿no? Hambre, digamos, de pan, hambre de reconocimiento, hambre de ser amados, hambres, muchos deseos, ¿bien? Me centro en el tema más concreto que es el hambre nutritivo, digamos, Ajá. ¿no? Alimentarse. Yeah. Uno busca, tiene hambre y busca satisfacer ese hambre, o sea, no estar con el estómago vacío, como se Yeah. dice, barriga llena, corazón contento, ¿es cierto? Pero yo voy a estar satisfecho, voy a estar contento Ajá. cuando encuentre el pan que me alimenta. Ok. Entonces lo que importa es el pan, no tanto mi estado interior de satisfacción, eso viene después. Ok. Entonces, en cuanto a todos los hambres que un ser humano puede tener, lo que ha de buscar es el bien, o sea, lo que llamaban los antiguos la vida buena. Ok. Y eso va a generar, sí, una satisfacción. Y si el pan es bueno, bien, más satisfacción tendré. Ok. Pero no está necesariamente ligado el bien a que yo me sienta bien, porque puedo, por ejemplo, tomar un remedio que es bueno para que yo mejore en mi salud, pero sin embargo el remedio es amarguísimo, Ok. ¿no? Como hacía mi esposa cuando le daba a mis hijos un remedio, no les mentía, ¿no? Eso es las cosas que más valoro de ella. No Ajá. les decía, oye, mire, este remedio es riquísimo. No, les decía, es horrible, Yeah. pero te lo tomas y después te doy un vaso de jugo de naranjo, de Coca-Cola y ya lo Yeah. importante es que tú alcances el bien de tu mejora. Yeah. Esa confusión entre lo que es bueno en sí mismo, lo que es nutritivo, lo que te hace mejorar,
con esa confusión, con el estado interior de sentimientos, de satisfacción, es a mi modo de ver uno de los problemas de nuestro tiempo, de la cultura actual, porque terminamos cultivando la búsqueda de sentimientos, de sentirme bien, y por ahí viene el tema del placer, del hedonismo, en fin, y al final nos engañamos, ¿no? Ajá. Porque nada, puedo sentirme bien teniendo fiebre, yendo, pues no sé, a la playa, con el mar congelado, pero me puedo hasta morir, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Ese es un primer punto. Ya, bueno, de esto yo tengo algo que de verdad a mí me iluminas mucho, Alfredo, porque, eh, a ver si te entendí, es, hay desde los griegos, ¿no? El primero, bueno, tú no lo dijiste, pero bueno, la ética nicómaco, ¿no? De Aristóteles, esa eudaimonía, que es esa vida buena, que es algo objetivo, que yo quiero para mí y en la medida que lo tenga me voy a satisfacer, pero con algo que es bueno. El problema es que, siguiendo tu raciocinio, y me corriges si te he entendido mal, que como ahora estás centrado en la sensación subjetiva, yo puedo, por ejemplo, comprar un montón de cosas, ¿no? Gastar la plata que era para pagar el colegio de mi hijo, pero me siento bien porque ahora tengo el mejor carro, tengo una casa bonita y descuide el estudio de mi hijo, ¿no? Entonces me estoy sintiendo bien, pero no es, no estoy buscando esa vida buena que debería estar buscando como un padre de familia, ¿no? Entonces hay una confusión ahí, o sea, por lo que tú dices, ¿no? O sea, ya no se ve tanto lo que es bueno y esa vida buena, sino mi satisfacción personal. Entonces, claro, tú dijiste, y está claro, el hedonismo, la búsqueda de placer, etcétera. Por ahí va, ¿cierto, Alfredo? Yo, sí, y yo diría, añadiría o afinaría lo que acabas de decir al final, que ni siquiera alcanzo mi satisfacción personal, ¿bien? Ya. Yeah. En el sentido de que, a ver, yo acostumbro distinguir entre lo que es la felicidad, la alegría y el placer. Ok. Y con los clásicos, bien no voy a mencionar aquí una serie de nombres, se podría decir de manera esquemática que placer es la satisfacción de una dimensión del ser humano o de una facultad, de un aspecto. La alegría es la satisfacción de varios aspectos. Ujú. La felicidad es la satisfacción de todos los aspectos y dimensiones de la vida humana. Ok. Y entonces, la felicidad es algo que no solamente es muy difícil, sino que yo diría que es como tal, con esa definición tan ambiciosa de felicidad, que es la satisfacción de todas, absolutamente todas las dimensiones del ser humano, no es posible de ser alcanzada, Ujú, ¿bien? ujú. En esta vida, ¿bien? Ya. Ahora, hemos de aspirar, sí, a ello, Ok. porque no podemos negarnos a nosotros Ajá. mismos. Como hay un dicho que afirma que nuestro corazón es más grande que el mundo, Ajá. nuestro deseo es mayor Ajá. y no hay que apagar ese deseo. Ujú. Hay que buscar ese deseo porque está ahí, porque no lo hemos puesto nosotros, hemos nacido con ese deseo de tener una plenitud de vida y de ser totalmente felices. Pero nuevamente, ese estado de plenitud interior solo se alcanza si es que yo acierto en encontrar o dejar que me encuentre el verdadero bien. Ok. ¿Bien? Entonces, este es a mi modo de ver el punto. El ejemplo que tú ponías, el papá que prefiere comprarse un carro y no educar a su hijo, ese tarde o temprano no va a estar ni siquiera satisfecho interiormente, Ajá. porque va a justamente vivir, si no desgracias, va a vivir dolores Ajá. por los problemas que le va a dar el hijo por no haberlo educado bien y Claro. cuando esté viejo no lo va a querer cuidar porque el Ajá. papá Ajá. prefirió su carro. O sea, es al final ir contra uno mismo, Y aquí, ¿no? ya, aprovechando esto, Alfredo, y eh, ni lo pongo como una segunda pregunta, sino que creo que engarza muy bien con lo que estás hablando.
que es el gran misterio, creo que de la humanidad, que es el sufrimiento, ¿no? La gran incógnita, la gran pregunta, ¿no? Es de por qué tenemos que sufrir, etcétera. ¿Cómo entender? O sea, yo podría decir entonces, no estoy afirmando, ¿no? Pero te lo digo algo que mucha gente dice que, ¿sabes qué? Nunca voy a ser feliz. O sea, porque hay tanto sufrimiento, tantas cruces, que hay tantos problemas, que, ¿sabes qué? Hago- Me las aguanto, ¿no? A ver, voy a vivir como me da para vivir, pero ¿cómo nos podemos acercar de una manera adecuada a esto, Alfredo? Entender el sufrimiento dentro de esto que estamos hablando, de querer ser felices, porque no sería muy injusto de parte de Dios, creo que no seamos por lo menos algo felices aquí, ¿no? O sea, este, y si quieres incluso ya decir en qué estás pensando con esa felicidad plena, ¿no? Porque aquí, mira, lo digo así abiertamente, somos un canal explícitamente católico y además un punto esencial aquí es justamente entender cómo vivir esa felicidad auténtica, plena, con el sufrimiento. Entonces, dale, Alfredo, te escuchamos. A ver, este, en primer lugar, y ya que hablas de, digamos, un diálogo en un marco específicamente católico, ¿no? Eh, yo te diría que eh, Dios no es un Dios sádico Ujú, y los cristianos no somos masoquistas. ujú, No nos gusta el dolor y el sufrimiento. Para nosotros la muerte es un mal, ¿bien? Es tal vez la enfermedad con la que nace el ser humano y que tiene que ser curada. Entonces, cuando yo hace un momento hablaba de la felicidad y de la alegría y del placer, y decía que la felicidad absoluta no la alcanzamos acá, eso no quiere decir que en este camino, en este peregrinaje, no solamente alcancemos una buena parte de satisfacciones por los bienes que nos van llenando nuestra vida, los hijos que uno tiene, los amigos que uno tiene, las presencias de Dios constantes, el trabajo que uno tiene, todo eso carga de sentido, son bienes y que por lo tanto traen satisfacciones interiores también. Lo que ocurre, yo quiero decirlo de esta manera, es que el ser humano y un cristiano particularmente es sumamente ambicioso. Lo quiere todo, ¿bien? ujú, O sea, queremos la felicidad plena, ujú, ¿bien? Y eso no hay que apagarlo. Está bien, somos audaces en ujú, pedir eso. Y un punto más, cuando hablamos de la felicidad y lo distinguida de la alegría y del placer, la felicidad, ¿no? Plena, los bienes más altos, incluso Dios mismo, no anulan el placer, ujú. ¿bien? Interesante. Hay algunos que dicen Dios es un Dios hedonista, y yo firmo abajo si entendemos en un sentido correcto el Ajá, término placer. Mira, te confieso algo, yo me encontré con la Madre Teresa hace unas décadas atrás y cometí, bueno, estoy siendo un poquito infidente porque es algo bastante personal, pero lo cuento de una manera resumida, ajá, o en lo que puedo contar. dale. Tuve la audacia de decirle, madre, ¿qué cosa es ser santa? ¿No? Y claro, ella que era una santa y por lo tanto tenía, digamos, el ADN de la humildad, me miró como diciéndome, ¿qué me está preguntando este idiota? ¿No? Y yo le volví a preguntar, ¿no? Le dije, pero le cambié, ya no es ser santa, sino que es la santidad. Ajá. Y ella me respondió, volteó, me miró y me dijo, es la capacidad de poder saborear bien o mejor un té. Eso te dijo. Te rayaste en ese Bueno, entonces. bueno, pero fue una respuesta a lo que estoy tratando ahorita Sí, de claro. compartirte, y es que una persona, en este caso santa, es Ujú, capaz de tener mayores placeres, o sea, de descubrir la riqueza, el sabor de un té, ajá, ¿bien? Entonces, eso es sumamente importante. Yo creo que ha habido una mala presentación de la vida cristiana como una vida que le hace asco a la alegría, a los placeres incluso,
Y eso no está bien, eso es herencia de una visión moralista que surge en el siglo XVIII con Kant. Bueno, Ujú. no voy a entrar aquí en cuestiones más, pero que es importante saberlas, o Sí. sea, porque la cultura de nuestro tiempo, con este tema de los sentimientos como sinónimo de felicidad y que anulan el bien, los fines, el horizonte, las metas, tiene etapas muy bien determinadas en la historia, ¿no? Que, si me permites, para que esto Sí, no sí, parezca que por es una favor. opinión mía, Sí, sí, ¿no? sí. O que veamos lo que ha ocurrido en la Sí, historia sí, de la sí. humanidad, Dale, dale. hasta el siglo XVIII se entendía que la vida humana y la cultura y la ética estaban sostenidas sobre tres conceptos. Ok. Eran naturaleza, el fin al que tiende la naturaleza, y en el medio las normas, leyes que operan como semáforos, señales para que uno pueda ir de la naturaleza al fin, a la meta. Ya. ¿Bien? Ok. Para a quienes nos están escuchando y que tal vez esto les parezca un poquito abstracto, pongo un ejemplo concreto. Una semilla sería la naturaleza y el árbol sería el fin. Ok. ¿De acuerdo? Entonces la semilla puede ser una semilla de roble o puede ser una semilla de girasoles o de margaritas. Y en su ADN, en esa naturaleza, ya está el fin de alguna manera en potencia. Ok. Si yo riego, cultivo, abono esa semilla, de la semilla de roble va a salir un roble, no una margarita. Y Ajá. si sale una margarita es que la semilla era mala, o que yo aboné mal, o que yo Claro. cultive mal, etc. Y como eso es más difícil en el ser humano, que no es una semilla, digamos, sino que tiene libertad, etcétera, es que se ponían ciertas normas, leyes, indicadores, para que uno no se pierda en el camino. Ujú. Y hay una frase que a mí me gusta mucho para definir lo que es la ética y la cultura y todo el tema de la felicidad, que es llegar a ser lo que uno es. Ok. En eso consiste la vida humana, no en ser cualquier otra cosa, sino en llegar a ser lo que mi naturaleza, mi ser, indica y serlo plenamente. Y todo lo que me lleve a ser más yo mismo es bueno. Y ese Ujú. bien es el que hay que buscar. Ujú. Pues bien, ¿qué ocurrió? Ese esquemita que yo pongo como un trípode, naturaleza, fin y las normas, Ujú. que operó durante siglos, Ok. desde el siglo quinto antes de Cristo por lo menos hasta el siglo XVIII, o sea, estamos hablando de veintitrés Alfredo, por si siglos. acaso, está todo claro aquí. Todos los me dicen, claro, buena explicación para que sepas. O sea, está Ah, yendo bien. tranquilo Sí, entonces. sí, Entonces sí. sigo un poquito con esto porque, mira, me parece, Pablo, que uno de los problemas de nuestro tiempo es que hemos perdido conciencia de la historia y de cómo es que estamos en la situación en la que estamos. Y si tomamos conciencia de ello es que podremos encaminarnos hacia posibles soluciones. Entonces, me centro en el punto. Durante siglos hubo esto y recién en el siglo XVIII, ojo, hablando de 23 siglos, el siglo XVIII está aquí nomás, o sea, hace dos Sí, sí, siglos, sí, sí, sí. ¿bien? En el siglo XVIII se dijo, vamos a romper ese esquema. Los fines, la meta, el horizonte, a veces es difícil de visualizar o a veces puede ser un poquito exigente, en fin. Entonces, olvidémonos de los fines. Y aquí hay un personaje que se llama Immanuel Kant, ¿bien? Que trajo lo de pensadores anteriores, un poquito décadas a él, Descartes y otros más, y lo que dijo fue, centrémonos en las normas. Ok. Entonces teníamos antes naturaleza, fin y las normas. Claro. Dijo, adiós los fines, Ya. nos quedamos con las normas que él llamaba leyes, Ok. y esas leyes son las que debemos de cumplir y son leyes además que obligan como un deber Él a decía la naturaleza, decía el bien, imperativo del ser categórico, humano, ¿cierto? De- el imperativo categórico, así es, y que era una moral rígida. claro. Uno se sentía, digamos, aprisionado, pisoteado por esa ley que debía de cumplir. Y
la ética, y con esto el desarrollo del ser humano se centró en las leyes, y después viene la Revolución Francesa y las constituciones, y ese es el origen de pensar la ética como el cumplimiento de reglas, de normas, y eso es antipático, eso es constrictivo, Claro. eso, bueno, y justamente por ser antipático, ¿bien? Difícil y no traer felicidad en sí mismo, o sea, en esto Kant era un tipo pues rígido, austero y demás, en fin, eh, Me imagino viene una a fines del rebeldía, siglo, me imagino. claro, claro, y quien viene a fines del siglo XIX, o sea, un siglo y poco después, es Nietzsche, Yeah. ¿bien? Y él representa justamente esto que tú has llamado la rebeldía, que dice, oye, tú no me estás dando ninguna razón de por qué tengo que cumplir esta ley, simplemente está diciendo que hay que cumplirla porque sí, Ajá. es como un tabú, digamos. Claro. Y Nietzsche dijo, adiós con el tabú. Entonces, no hay fines, tampoco que haya normas, y adiós con el tabú. ¿Y qué quedó? Quedó la naturaleza. Pero como era una naturaleza que ya no tenía el fin dentro, ya Ajá. no tenía como la semilla de roble, que Claro. tiene en potencia el roble que va a surgir, sino que era una semilla de cualquier cosa, o en fin, lo que teníamos era una naturaleza con impulsos desordenados, caótica, ¿bien? Y Nietzsche lo que dijo fue, adelante con esto, Ujú. y puso la voluntad de poder, ¿Puedes decir de qué año la es vida como Nietzsche? ¿De qué año es Nietzsche, Alfredo? Nietzsche fines del siglo XIX, Ya. ¿bien? Y es el llamado gran profeta del nihilismo. Nihilismo viene del latín nihil, que significa nada. Y entonces Nietzsche lo que dice es, no hay fines, no hay normas, no hay ningún valor, no hay nada objetivo, simplemente dejemos que se despliegue la vida caótica, la voluntad de poder, etcétera, la emoción arbitraria, bien, emoción arbitraria es lo que algunos autores ahora llaman el emotivismo arbitrario como uno de los problemas de nuestro tiempo. Me gusta esto y me gusta a mí, pues Claro. y me impongo hasta donde Claro. pueda. Sí. Bueno, esto no es raro que Hitler, Adolfo Hitler, haya leído a Nietzsche y lo haya encontrado tan atractivo. ¿Bien? Y todo el tema de la raza nueva y el espacio vital y el dominio, etcétera, Nietzsche, Hitler leyó mal a Nietzsche, lo tergiversó y lo usó para sus propios fines, pero algo de esto había en Nietzsche en el sentido de que queda solo la emoción. Y ese es el origen, en gran medida, de que no teniendo ya nada fijo en el horizonte, nada que nos indique dónde está el bien Ujú. del ser humano, ¿bien? Entonces los sentimientos, las emociones son las que prevalecen. Sí. Y el placer del momento se convierte en lo que uno busca, engañándonos, incluso impidiéndonos un auténtico placer, Ujú. ¿bien? Ujú. Porque, a ver, yo he sido casado durante 31 años, ¿no? Y debo aclarar esto, digo, no he sido casado, cuando digo esto no es porque me divorcié, Ajá. es porque mi esposa pasó a la felicidad plena que yo anhelo, Ujú. bien, hace 2 años. Y lo que puedo decir es que en el matrimonio, viviendo nosotros esto, intentando vivirlo de acuerdo a lo que es la vida buena, Ujú. lo que es el amor de una persona por otra, las cosas cotidianas y el placer lo vivíamos mucho más intensamente. Ujú. Y en familia, nuestros viajes, por ejemplo, eran, mis hijos siempre lo recuerdan, viajes muy intensos, Ujú. ¿no? Porque justamente si uno está aferrado a valores superiores, Ujú. lo más pequeño se hace más intenso. ¿Bien? Alfredo, si me permites unos puntos nada más para que claro algunas cosas que dijiste. Eh, Sería muy largo meternos en lo que yo quiero simplemente mencionar, pero con todo lo que dijiste entendemos la gran confusión en la cual nos encontramos hoy en día, que ya nadie ¿Sí? sabe qué cosa es, yo soy una cosa y otra, porque ya perdemos de vista la naturaleza, no sé hacia dónde apunta, entonces la confusión y todo lo que vemos, ahí estás hablando de las raíces y no es de algo muy lejano.
¿no? Pero yo quiero, esto sería para otro día, para conversar otro día, pero yo quiero introducir, porque tú en un momento mencionaste el tema de la muerte, que es algo malo, y además hablaste que la vida buena, plena, esa felicidad plena es, ¿no? Dios mediante, ¿no? Cuando nos encontremos con Dios en el cielo. Entonces, el cristianismo, ¿no? Frente al sufrimiento que vivimos, que es malo aquí, frente a la muerte, ¿qué es lo que el cristianismo plantea de una manera aterrizada, encarnada? Porque realmente sufrimos, como tú has dicho, o sea, y la muerte es mala. Entonces, ¿qué es lo que nuestra fe nos enseña o nos dice? Miren, hay una respuesta, ¿no? Mm. A ver, dos cosas, ¿no? Tal vez diferenciar el sufrimiento de la muerte, en primer lugar, y es que por la condición humana, el sufrimiento forma parte de la vida y un camino que apunta al bien, pero que en algún momento nos genera sufrimiento, ha de ser transitado. Y pongo ejemplos muy cotidianos. Un futbolista, ¿no? Para jugarse el partido donde va a estar feliz y va a ganar, primero tiene que entrenar y anda a preguntarle a los futbolistas si les gusta estar pateando la pelotita y corriendo de aquí a allá cuando el preparador físico les pide tal y cual cosa. O sea, Ajá. eso es parte del sufrimiento. Y un chico cuando está preparándose para ser un jugador de fútbol, tiene que entrar en cuestiones de disciplina, llegar a la hora, y eso genera un cierto sufrimiento. O un médico que quiere ser médico, todo lo que tiene que Los años estudiar, que tiene que estudiar, los... o una mujer que va a tener un hijo, anda a decir a la mujer que el embarazo es totalmente placentero. No es pues, ¿no? Entonces, y sin embargo, está viviendo una dimensión mayor de alegría y hasta de felicidad, digamos, Ajá, y aguanta el dolor y el sufrimiento porque está en camino hacia algo mejor. Y así ajá, podríamos poner muchos ejemplos, ajá, ¿no? Entonces, el sufrimiento forma parte del esfuerzo, ¿no? De la condición humana. Bien, y por eso el hedonismo mal entendido no anda bien, porque nos lleva a huir del dolor y solamente querer placer siempre, lo cual es un engaño, ajá. ¿cierto? Bien, bueno, en cuanto a la muerte, mira, yo lo que te diría es que la muerte es un sinsentido absoluto, ¿no? ¿De qué sirve vivir todas estas alegrías, parte de la felicidad, etcétera, si después todo se acaba? La muerte es un absurdo y hacemos bien en rebelarnos y decir no nos queremos morir, ¿no? Y está bien que lo digamos porque forma parte de lo que vivenciamos dentro nuestro, pero claro, el tema es cuál es la respuesta. Ujú. O sea, todo se Así es, acaba, eso. ¿no? Eso es lo que te quiero escuchar, ¿no? Bien. A ver, eh, ya que hablamos de la cultura de nuestro Ujú, tiempo, ¿no? Un Pascal casi contemporáneo de Kant, ¿no? Y que era ajá, un cristiano muy interesante, fue el gran matemático Pascal, ¿no? ajá. Decía, los seres humanos han inventado las diversiones para no pensar en la muerte. Y ojo que Pascal en esa época pues no tenía aparatitos de celular, PlayStation. PlayStation y todo lo demás, ¿no? Ahorita estamos Con las llenos de justas diversiones quizás pues, tenía para no canicas. pensar Con las justas en tenía que, canicas, ¿sabes? claro, claro, ¿no? Y entonces, nada, no, buscamos no pensar y nos distraemos y nos hacemos los locos, en fin. Pero ya filósofo como Heidegger, ¿no? Del siglo XX, había dicho que la existencia auténtica es pensar en el tema de la muerte. O sea, uno tiene que enfrentarse ante eso, solo que Heidegger no da una respuesta a la muerte, simplemente Okay, decía, es el modo como uno va a vivir una vida más auténtica. okay. Y bueno, el tema es, todo se acaba ahí. Y ante esta pregunta, yo creo que lo sensato es preguntarse, ¿hay alguien que haya venido después de morir y haya dicho, hay vida después de la vida terrena? O sea, ¿hay algo después? Eso es lo sensato. O sea, yo digo, dame una evidencia. O sea, los cristianos no somos crédulos, tontos. Somos creyentes en el sentido de que confiamos en alguien que nos ha dado pruebas de que podemos confiar en él.
Si tú me dices a mí que Superman está volando por encima de tu casa, yo te voy a decir, no, primero muéstrame la capa, Ujú, ¿no? Alguna cosa ahí para... Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no ha habido nadie en la historia, sino solamente uno que fue llamado el Nazareno, ¿no? Jesús de Nazaret, y que, bueno, vino de la otra vida y con una vida plena y hizo que lo tocasen para que vieran que no era un fantasma, preparó una parrillita en el lago de Tiberíades para sus discípulos, comió luego con ellos, lo que muestra que, ya, para un cristiano, estamos hablando aquí ya en términos católicos cristianos, la vida después de la vida es una vida más plena y es una vida no de espíritus únicamente, sino que vamos a resucitar en cuerpo ujú. y vamos a poder comer y demás. ¿Por qué? Porque el tema es, nuevamente, yo voy a las evidencias, eso es lo que creo hemos de buscar. ¿Ha habido un hombre en la historia que muera y que después resucite? Aquí te cuento una historia de un general de Napoleón, ¿no? Que le presentó a Napoleón un proyecto para crear una nueva religión, la religión napoleónica, ¿no? Ujú, Y Napoleón, que era un tipo ambicioso, pero no era estúpido, ¿no? ujú. Le dijo, mire, he revisado su proyecto, solamente falta una cosa, vaya usted, crucifíquese un viernes, resucite un domingo y yo le apruebo su Y proyecto. yo le creo. Claro. Entonces, el tema es, a ver, hay evidencia y evidencia de la resurrección, evidencia de que hubo un hombre en la historia que murió un viernes, resucitó un domingo y luego hizo todo lo que hizo con un cuerpo que obedecía y no obedecía a las leyes físicas, ¿bien? Lo hubo y eso es lo que habría que estudiar. Los cristianos no prestamos suficiente Ujú, atención a eso ujú, y si miramos cómo era, bueno, sabemos que así vamos a ser nosotros ujú. porque él es el primer hombre, ¿no? Que vive esta dimensión de vida plena. Entonces, fijémonos en él y Ujú. sabremos cómo es que nosotros Sí, vamos, o sea, no todo se acaba en la sí, muerte, me sí, dejo entender. Alfredo. eh, Creo, digo, me queda clarísimo, te agradezco y podríamos seguir por esta línea, pero yo quiero preguntarte algo, Alfredo, que es cambiando un poco la perspectiva, pero creo que va a poder ayudar a muchísima gente que nos está escuchando y que va a escuchar esto, yo sé, Alfredo, que es el tema del matrimonio y déjame en unos segundos explicar la pregunta. Porque el matrimonio, que es algo hermoso y que es una institución incluso natural que Dios ha querido, ¿no? Para el ser humano, pero vemos que en el matrimonio, hay que ser honestos, muchas veces el esposo, la esposa se topan con el sufrimiento, ¿no? A veces hay roces, a veces hay dificultades, ¿no? Entonces mi pregunta es, que en esos, con esa, bueno, una experiencia larga de 31 años, ¿no? Y ya además tienes la propia experiencia del fallecimiento de tu esposa, que es toda otra historia que no te pido que nos la cuentes ahora, pero eh, ¿cómo entender que yo puedo ser feliz en el matrimonio, siendo que tantas veces nos topamos con esas cruces y esas dificultades, y que parece que hoy en día la visión a veces del matrimonio es, no se puede, o sea, no se puede, ¿no? Y lo que vemos hoy en día es justamente que al año, a los 2 años se separan porque viene la dificultad, viene el dolor, viene la cruz, y sabes qué, mejor no funcionó, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías, yo sé que esto da para hacer un curso, Alfredo, pero quizás con pocas palabras y explicarnos eso, ¿no? Unir esto que estamos hablando de la felicidad, del sufrimiento en el matrimonio, porque creo que es una respuesta que muchos necesitamos escuchar eso. A ver, mira, yo creo que esto que señales estos problemas, digamos, en medio de la vida matrimonial, tiene como punto de partida la confusión que señalabas hace un momento de los sentimientos con la felicidad. El amor, concretamente, entre un hombre y una mujer,
Y aún en un tiempo en que se cuestiona el matrimonio ahora, hemos de ser conscientes. Yo siempre busco lo que de positivo hay en la cultura de hoy. Ujú. Y lo que de positivo hay en la cultura de hoy es que aún los jóvenes, el varón busca una mujer con la que tenga felicidad. Y la mujer busca un varón, y eso es algo que está ahí aún, bien y fuertemente. Y en ese sentido, el amor como relación entre personas es, y ya que estamos hablando de la felicidad, permíteme, para que luego lo busques Sí, tú y podamos compartirlo, hay una investigación de la Universidad de Harvard, que a mi modo de ver es una de las investigaciones más importantes en la historia, permíteme hablar aquí como director dale, de sí, sí, sí. investigación científica de la Universidad de la UPC, y es que, resumiéndolo, han investigado durante 90 años Ajá. la vida de personas que comenzaron a investigar cuando tenían 7 años, 8 Ya, años, y los han seguido a lo largo de su vida. ya. Varios han muerto y los han continuado con los otros, es decir, han seguido la vida entera de una muestra de unas 500 personas. Porque Aristóteles ya decía, solo se sabe si uno es feliz al final de la vida, Ajá, completamente. ajá. Y lo que arrojó este estudio es que la felicidad consistía en el cultivo de relaciones hondas entre las personas. O sea, en pocas palabras, el amor. Ujú. Bien, ese es un dato que te paso, pero volviendo a tu tema de los problemas en el matrimonio, en fin, mira, yo creo que parte justamente de una confusión en la comprensión del amor. Ok. Se cree que el amor es un sentimiento y el amor es fundamentalmente un acto de la voluntad, un acto de entrega, de donación, en donde siento yo cosas muy positivas, pero puedo a veces sentir cosas que no me agradan. Ujú. Y los sentimientos son de las cosas más volubles, más cambiantes, porque puedo yo desayunar un día y me siento contento y no desayuno bien, o el cielo está nublado y me siento mal, ¿no? Y mira, eh, eh, una mujer cuando da a luz, cuando tiene que levantarse a las 3 de la mañana a dar de lactar a su hijo, te puedo garantizar de que no experimente el placer mayor del mundo, pero está experimentando el acto mayor de amor, de entrega. Igual un hombre cuando cuida a sus hijos, los lleva al colegio, en fin, todo lo que hace un padre, bueno, es un acto de entrega, de donación. Y esta paradoja de que el ser humano sea más feliz saliendo de sí mismo y no encerrándose en sí mismo, bueno, pues hay que preguntárselo a Dios, ¿no? O Ujú. sea, ¿por qué es que el ser humano dándose es cuando más recibe, cuando más plenitud alcanza? Y esto lo demuestra la psicología de hoy cuando ante los casos de depresión lo que te dice es sal, no te Ujú. encierres en ti, Ujú. ¿no? Y entonces, a mi modo de ver, la clave para todos los problemas dentro del matrimonio, incluso para trascender estos problemas de las separaciones, en fin, es ahondar en lo que es el concepto auténtico de amor. Ujú. Bien, el amor es un acto de entrega y uno se entrega y ama independientemente de la respuesta del otro. Bien, generalmente se va a dar reciprocidad. El otro no puede permanecer indiferente a la entrega que uno ofrece, ¿no? O dice sí o dice no, pero Ajá. no es indiferente. Y por lo tanto viene la reciprocidad, la respuesta. Pero lo primero es entender el acto de amor como un acto de voluntad propia, Ujú. ¿no? Y que no es posible, al menos para mí y para mi esposa, no fue posible fuera de la cisterna. Yo acostumbraba a explicar esto a mis hijos, les decía, nosotros somos como baldes con agua, ¿no? Que uno va dando agua, pero si no va dando agua, un momento se va a secar el Claro, balde. claro. Entonces, la única manera de que no se seque es que ese balde esté conectado con una manguera a una cisterna. Bueno, esa cisterna, los cristianos la llamamos Dios. Ajá, Y solo ajá. desde ahí es que podemos continuar con una entrega constante. Bueno, esa es la base del matrimonio. O Y sea, Alfredo, en base a esto que estás contando, de esa investigación, de cómo hoy en día hay un problema que, bueno,
por esa búsqueda de sensación subjetiva, ¿no? A veces ciertas cruces que implican el camino del amor, uno no lo decide porque no quiere sentirse mal, ¿no? Podríamos decir que quizás uno de los principales problemas de la cultura actual es la no comprensión de qué significa vivir ese amor mayúsculo, y que si me permite decirlo, finalmente sabemos que Jesús es esa obra maestra de amor, ¿no? Es Él mismo, ¿no? Podríamos decir que ese es uno de los grandes problemas de nuestra cultura. Y si quieres, también nos expliques un poco también cómo entender eso en el marco de la cultura, no sé. Sí, a ver, eh, aquí tendríamos que hacer hasta una lección de antropología, digamos, ¿no? Ligada a la Ajá. ética. ¿Quién es el ser humano? ¿El ser humano es un individuo o el ser humano es un ser en relación? Ujú. Eso es lo primero. Ya. En los últimos siglos, contemporáneos a Kant y estos que mencioné que decían a Dios con los fines, solo la ley, en fin, se generó la idea de individuo, Ok. de sujeto, y se decía no, el ser humano es un individuo y los otros son un problema muchas veces. Ok. Y con lo que debo de buscar es yo, mis intereses, no el bien, ¿eh? Sino mis intereses. Y de ahí surge la idea del contrato social. Se dice la sociedad es algo artificial. En verdad, cada uno busca su propio interés y por miedo a no matarnos entre nosotros es que creamos una sociedad, un Estado, para que ponga una ley que impida que nos matemos, pero luego sigue todo el egoísmo, ¿no? Ajá. Solamente impide que nos matemos. Ajá. Esa es la noción moderna, de la filosofía moderna y de la cultura moderna del ser humano, al punto de que un autor, Hobbes, dice, el hombre es un lobo para otro hombre, homo homini lupus, ¿no? Ajá. Hombre, lobo, buscamos devorarnos. Esto no recuerda la competencia en el mercado, el matar a los otros, el salir cada Totalmente. día a matar un león y que el competidor y la guerra de guerrillas para que no me coma. Así Bueno, es. Totalmente. ok, eso en el mundo del mercado y de las cosas puede funcionar, ¿no? Donde se comparan y sustituyen las cosas. Pero en el mundo de las personas, yo a mi esposa no la puedo comparar con nadie, la puedo sustituir por nada. Ahí no se compara y no se sustituye. En el ámbito del mercado, comparar y sustituir sí es una ley que opera. En el ámbito de las personas, no. Ujú. Bueno, eso es lo que llamamos el individualismo, Ya. bien, que no es un modo de decir, es una doctrina, es una filosofía, es un programa cultural, digamos, que lo llevamos hasta ahorita. Ahora, frente al individualismo está la visión del ser humano como un ser en relación. Y esto comienza ya con Aristóteles, que dice que el ser humano es no un animal social, sino la palabra griega es zoon politikon, Ujú. dice, es un animal que vive en la ciudad o en Ujú. la comunidad, podríamos decir. Ujú. Y de ahí se desarrolla, bueno, el cristianismo cumple aquí una función de transfiguración, de potenciación de esa idea, porque lo que dice es que nosotros somos seres en relación, porque fuimos creados a imagen de un Dios que es Trinidad, o sea que es relación entre personas. Ujú. Si Él es relación entre personas, dentro llevamos la dinámica de la relación metida, ¿no? Y eso es lo que explica el sentido de que si es que yo no me entrego, como dice un documento interesante, ¿no? El ser humano solo se encuentra a sí mismo en la donación sincera de sí mismo. ¿Bien? Esto es un misterio en el sentido de que, bueno, ¿cómo es que sacando más de uno, uno se hace más uno? Pero bueno, esa es la visión de la relación, del ser humano como relación, y desde ahí es que se entiende una dinámica como la amistad, como la fraternidad, como el amor, etcétera. Y bueno, luego tuvimos la encarnación de Dios mismo que nos dice cómo es que esto se da, ¿no? Es la referencia.
Y nuevamente, cuando digo referencia, no hay que tomar esto como principios, normas, valores, no, hay que tomarlo como la presencia. Ujú, O sea, el estar conectados a él, como hablaba de la cisterna un poco, ujú, esa presencia es la respuesta a la ausencia, a la nada, al nihilismo, al haber olvidado los bienes. Y ahí, a mi modo de ver, el cristiano, los matrimonios cristianos, no es que han de hacer cosas, sino que han de ser más ujú, testigos de una presencia que es la que transforma. ujú. Y eso, esa transformación se da de maneras que ni podemos imaginar, porque esa presencia opera a partir de su potencia propia, ¿no? Y ahí podríamos poner que la Eucaristía es central. Y Ujú. hasta que estamos en un ámbito católico, Sí, sí, diría sí. que estar ante él, ante esa presencia, y simplemente decirle, mírame, ¿no? Como cantamos incluso en esa canción, María, mírame, Ujú, ahí opera justamente esa fuerza que transforma y que hace que nos reconozcamos ujú, en nuestro ser de personas ujú. humanas. Bueno, Alfredo, en lo que dices, me recuerda clarísimo Juan 14:6, ¿no? Cuando dice, yo soy el camino, ¿no? La verdad, la vida. O sea, Cristo es el amor. Él mismo es ese amor con el cual nosotros, como dices tú, nos relacionamos, ¿no? O sea, y quizás, de verdad me gustaría seguir hablando tanto tiempo contigo, Alfredo, pero tenemos que en algún momento terminar, pero hago una pregunta, creo que un reto. Es una pregunta, pero planteando un reto también, y para los que estamos aquí, este, que es nosotros como cristianos, ¿ok? ¿Qué podemos hacer ante esta cultura, como tú dijiste, individualista muchas veces, que no se puede poner siempre todo en el mismo saco, ¿no? Sabemos eso, pero que en muchos casos se ha olvidado qué cosa es el amor y Cristo como el amor con quien tenemos que tener esa relación personal. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta cultura tan confundida? ¿No? A veces parece que no sé, en Brasil, ¿te acuerdas? Aquí no sé, no me acuerdo bien si se dice en español, cada uno por sí, Dios por todos, ¿no? Cada uno por sí y Dios por todos, ¿no? Ya, ¿qué podemos hacer, Alfredo? No sé, ahí te dejo esa pregunta como un reto, así, para nosotros como cristianos, ya, ¿qué hacer frente a todo este panorama que nos señalas? a ver, yo diría un primer punto es armarnos de esperanza. Pero la esperanza no es optimismo. La esperanza es saber que ya ocurrió algo y que estamos anclados en eso y que hemos de jalar la cuerda para que esa realidad se haga más presente. Ok, Eso es la esperanza cristiana. ok. Desde un punto de vista histórico, psicológico, podríamos decir, también en el caso del cristiano, no se trata de ir a la búsqueda de un camino o de una meta desconocida, sino que se trata de recuperar, de Ujú, reavivar algo que ya se dio ujú, y la riqueza que hay en la tradición cristiana, en la historia, literatos, obras de teatro, música, pinturas, tantas cosas, todo eso, bien, yo diría que poquísimas culturas lo tienen y lo que hay que hacer es actualizar, hacer comprensible una tradición de 20 siglos que es maravillosa. Ahora, si tú me preguntas cuáles serían dos problemas de nuestro tiempo, yo ya que hemos hablado un poco de filosofía, te diría el nihilismo ujú, y el relativismo. ujú, ¿Qué es el nihilismo? Decía, es mirar la nada como atractiva, ujú, ¿no? Nihilismo viene de nihil, que es ujú, nada, ¿no? Y el relativismo, ¿qué cosa es? Es creer que cada uno tiene su verdad. ujú, No es igual al nihilismo, ¿eh? ujú. Sino es decir, yo tercamente tengo mi verdad y a mí me respetas como yo respeto que tú tienes tu verdad también. La, Ese tole- la relativismo, tolerancia mal entendida, ¿no?
Claro, porque se cree que esto va a generar una tolerancia, respeto, pero en verdad estamos generando una de violencia, Ujú, porque a la primera que haya un malentendido, un desacuerdo, no se va a poder apelar a un bien, a un fin, ni siquiera a una norma, ¿no? ujú, Sino que va a ser el poder, la ley del más fuerte, el poder ujú, del más fuerte, y ahí vienen las guerras y todo lo demás. Entonces, para decirlo de manera sintética, frente al relativismo, un cristiano lo que ha de hacer es eh, hacer propaganda de ser open mind, ¿ok? ujú, ujú, Los relativistas dicen, no, yo soy mente abierta. No, 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 es mente cerrada. Él dice, yo tengo mi verdad, no te metas conmigo. Eso es ser mente cerrada. ujú, ¿Bien? Ser mente abierta es decir, el otro podría tener algo que yo no conozca. ujú, O vamos juntos a buscar la verdad, no mi verdad, ni tu verdad, sino la verdad. ujú, Y esa audacia, esa ambición de ir en búsqueda de la verdad, de ser open mind y decir la respuesta puede venir por donde menos lo espero, eso es ser open mind, mente abierta. Eso es lo que los cristianos tenemos que suscitar, porque se nos ha achacado que somos dogmáticos, mente cerrada, que nada más falso que eso. Bien, es ser mente abierta porque mientras que algunos se cierran y se aferran, por ejemplo, a algo limitado como el poder, o la fama, o el dinero, o un partido político, o el Estado, el cristiano dice, nada de eso me limita. Lo único que me limita es lo ilimitado. O ujú, sea, eso es lo lógico. ujú. O sea, lo infinito me limitará y ahí seré humilde y me arrodillaré, pero después nada. Y por eso es que el sufrimiento, el dolor y todo esto que es malo, el cristiano lo asume porque es poca cosa frente a lo mayor que le da sentido y que hace que podamos pasar pues caminando sobre carbones encendidos, escorpiones, en fin. Bueno, eso en cuanto al relativismo, ser open mind. Y en cuanto al nihilismo, ¿qué es el nihilismo? Es la ausencia, es la nada. Ante eso, creo que simplemente hemos de llevar la presencia, el ser, ¿no? A mí me gusta la palabra presencia porque es casi lo mismo que el ser, la realidad. O sea, finalmente el nihilismo es haber roto con la realidad. Por eso es que también estamos con el problema ahora de la ideología del género y todo lo demás. Ni siquiera las cosas más biológicas, materiales de la realidad las admitimos como tales, ¿no? Entonces, esa ruptura con la realidad se soluciona con la realidad, ¿no es cierto? Recuperando la realidad, recuperando el ser, pero la palabra presencia es como que el ser que irrumpe, el ser, la realidad que adviene, el ser que se O adelanta, sea, que sale a tu en encuentro. vez de Bien, nihil, nada, la presencia. sí, eso, ante la ausencia, ante la nada, la presencia, y esa presencia nos es dada de diversas maneras, y para un cristiano, en el cuerpo hecho pan, ¿no? Y entonces eso es el centro, esa Ujú, es la presencia. ujú. Bueno, en fin, Alfredo, como dices, mucho de lo que podríamos mira, continuar. mira, yo creo que nos quedamos por aquí. O sea, yo de verdad no tengo palabras para agradecerte. Quisiera nada más, o sea, leer, mira, aquí dicen, hay varios aquí, dicen muy clarificador, gracias por el invitado, del amor, ¿no? Exacto, muy claro. eh, eh, pucha, todos aquí felices. Alfredo, gracias, que no sea la última vez. Creo que dejaste muchas pistas para seguir profundizando, pero tenemos claro que eh, tenemos ese amor en Cristo, que es la presencia viva que está en la Eucaristía, y eso lo tenemos que vivir. Es alguien con quien tenemos que encontrarnos y es quien nos permite tener esa mente abierta para responder a las distintas inquietudes que hay hoy en día, ¿no? Que como mal nos achacan, ¿no? Como que somos apegados a simplemente hacer por hacer, ¿no? Norma por la norma, ¿no? Cuando, al revés, ¿no? O sea,
Pero Alfredo, no sé, yo te agradezco, no sé si tú quisieras decir unas palabras finales así como para cerrar con un broche de oro este encuentro que me están diciendo aquí que te invite de nuevo para otro entre amigos. Pero yo de mi parte te agradezco, agradezco a todos los que están aquí y a los que están aquí que compartan esta entrevista con sus amigos, compártanlo, hagan que llegue a más gente porque creo que podemos ayudar a mucho y te dejo a ti la última palabra, Alfredo. Bueno, no, mira, yo te agradezco, Pablo, esta conversación así informal entre amigos, en donde sin embargo hemos tocado algunas cosas, algunas ideas, incluso hemos hecho un poco de historia de la filosofía, pero es que a mí me parece indispensable para poder comprender la cultura de nuestro tiempo, ¿no? Eh, y te diría que, a ver, lo primero es tener una actitud positiva fundamentada en la esperanza, ¿no? Quien busca el bien, busca la felicidad, y más aún un cristiano, no puede vivir de nostalgias del pasado. El cristiano siempre mira hacia adelante, y por eso es que ha sido posible crear culturas y civilizaciones, porque se mira hacia adelante. En pocas palabras, nosotros miramos al cielo, Ujú. ¿sí? O sea, trascendemos la muerte. Hay una patria definitiva y no nos amilanamos ante nada de lo finito, problemas culturales, ideologías, tal cosa. O sea, miramos hacia adelante siempre, ¿no? Y en ese sentido, hay una cartita habla de los primeros cristianos y es dirigida por un autor anónimo a un tal Diogneto, Ujú. ¿sí? Se llama La Carta a Diogneto. Para quienes nos están escuchando, yo recomendaría que la lean, porque describe quiénes eran estos cristianos medio raros, ¿Quiénes son estos locos? de los primeros tiempos. Y lo lindo es que se dice, estos no son marcianos. Ujú. Digo, cumplen las leyes mejor que cualquiera, no se visten de manera diferente, no tienen una lengua diferente. Sin embargo, se consideran viviendo como los mejores ciudadanos en su ciudad, se consideran extranjeros porque su ciudad y su patria es otra, la definitiva. Y entonces llega a decir esta carta que los cristianos son ciudadanos del cielo. Ujú. Yo creo que este es el principal testimonio que un cristiano ha de dar hoy. Y en mi caso concreto, ¿no? Por lo que he vivido en estos años y por mi esposa ser una plena ciudadana del cielo en este momento, creo que es lo que estamos llamados a compartir. Y el cielo no es un después, ojo, que ese es otro de los problemas. Yo diría, el problema tal vez no esté en el mundo, el problema tal vez esté en nosotros cristianos que no comprendemos y no transmitimos bien lo que hemos recibido, el sentido de la fe cristiana. Y entonces, esto del cielo, los mismos cristianos creemos que es para después, y además no sabemos bien qué es, ¿no? Y entonces, bueno, ¿de qué se trata eso, no? ¿Qué atractivo puede tener para uno mismo eso? Y resulta que el cielo es más bien algo que ya está con nosotros, desde el momento en que somos bautizados y que ya hemos muerto. Ahí, ¿a qué? A la muerte definitiva. Y estamos siendo cargados por el cielo para caminar, ¿no? Transmitiendo y alimentándonos de ese cielo que no es otra cosa que Dios mismo y la comunión y la relación con toda la gente que queremos. Eso es lo que tenemos que buscar transmitir acá. Esa es la felicidad que buscamos y que da mayor placer a comerse un helado, tomarse un café o una taza de té, como decía la Madre Teresa, ¿no? Está En bien. fin, Bueno, gracias Alfredo, de verdad, por todo lo que nos has dicho. Agradezco a todos los que están presentes. De nuevo les invito a que sigan nuestras redes, sigan los distintos canales de Instagram, nuestra página oficial. Compartan esto, difundan esto, porque creo que aquí hay mucha riqueza para que de verdad vayamos por el buen camino. Alfredo, te agradezco muchísimo. Despido a todos, que Dios los bendiga y bueno, ya nos encontramos para una siguiente vez. Entonces, ya, listo. Muchas gracias, Alfredo. gracias a ti, Pablo.